Muy buenos días, profesora de Ciencia y Tecnología. Soy el alumno Alexandro Vargas Arevalo del segundo A. Voy a presentar en la ficha de actividad sobre que se llama Diseñamos y elaboramos una compostera casera como una alternativa de solución de la experiencia de aprendizaje. Número 9. Asumimos compromisos ante los desafíos en el Bicentenario. ¡Empecemos! Primera sección, determinación del problema identificado. 1. La situación problemática es el aumento de los gases de efecto invernadero que genera los residuos orgánicos, generando gases como el metano, CH4, el dióxido de carbono, CO2 y el óxido nitroso. 2. Que la posible solución ante este problema es elaborar compost casero, utilizando los residuos orgánicos que generamos en casa. Segunda sección, determinación de la alternativa de solución tecnológica. 1. Descripción del problema y su causa que lo genera, que es el aumento de gases de efecto invernadero causado por la acumulación de residuos orgánicos e inorgánicos por las calles debido a la falta de información sobre esa problemática, produciendo el calentamiento global, teniendo consecuencias graves como el cambio climático, extinción de las especies, y etc. 2. Alternativa de solución tecnológica. Que la alternativa de solución es elaborar compost casero con el fin de reducir la cantidad de residuos orgánicos que botan, teniendo como resultado un abono ecológico con bastantes nutrientes para las plantas. 3. Requerimiento de la alternativa de solución tecnológica, que son 1. Sistema de ventilación para permitir la entrada de oxígeno. 2. Sistema de cierre superior para evitar la inundación por lluvia. 3. Tener variedades de desechos orgánicos frescos y un resto de poda. 4. Tener una humedad y oxigenación adecuada para obtener una temperatura óptima. 5. La compostera debe tener huecos laterales en la base. 6. Tener un termómetro ambiental. Tercera sección, selección de materiales y recursos del entorno. Materiales. Se utilizó balde de aceite con su tapa de drenaje, la tierra y los residuos orgánicos de cocina, los restos de poda y hojas secas. Herramientas. Se utilizó una espátula y punzón. Instrumentos. Se utilizó la regla, el termómetro ambiental, la balanza y la wincha, siendo los siguientes costos. 1. La espátula, que costó 5 soles. 2. El termómetro ambiental, que costó 40 soles. 3. El balde con su tapa de drenaje, que costó 5 soles. Y los residuos orgánicos, la tierra de cultivo, la balanza, la wincha, que no cuestan nada porque yo ya lo tengo en casa. Cuarta sección, descripción de los pasos para la implementación de tu solución tecnológica. 1. Escogemos el recipiente o compostera adecuada, donde va a estar a nuestro compost. 2. Recolectamos restos de poda, residuos orgánicos de la cocina y materiales secos. 3. Definimos la medida de cada capa de nuestra compostera para empezar a echar los materiales recogidos. 4. Ahora echamos los materiales en la compostera con su respectiva capa de acuerdo con la medida de cada capa. 5. En la primera capa se coloca los materiales secos como las ramas secas y hojas secas. 6. En la segunda capa se coloca los restos de cocina orgánicos que consumimos diariamente. 7. En la tercera capa se echan los restos de poda, como las hojas de los árboles. 8. En la última se echa tierra de jardín o de huerto encima de todo. 9. Y por último se echa agua al compost y lo tapamos con un plástico para mantener la humedad. Quinta sección, validación. Primera pregunta. La compostera casera se ubica en un lugar ventilado, seguro y techado. Si se cumple, porque mi compostera
se encuentra en un ambiente abierto y ventilado, teniendo una tapa que sirve como sombra y protección para el sol y de la lluvia. Segunda pregunta, ¿el recipiente utilizado es apropiado para la cantidad de residuos orgánicos empleados? Si se cumple, porque el recipiente utilizado sí es apropiado para la cantidad de residuos orgánicos que he colocado en mi compostera. Tercera pregunta, ¿el recipiente utilizado es adecuado para permitir la oxigenación interna del compost? Si se cumple, el recipiente utilizado sí es adecuado porque tiene agujeros en las partes laterales del cilindro, permitiendo tener una oxigenación interna del compost. Cuarta pregunta, ¿la cantidad de material utilizado en la compostera está en relación de 50% fresco y 50% seco? Si se cumple, la cantidad de material utilizado en la compostera que está en relación de 50% fresco y 50% seco. Quinta pregunta, ¿los residuos orgánicos son los sugeridos para el compost? Si se cumple, porque los residuos orgánicos sí son los sugeridos según la lectura dada para mi compost, que son los restos de poda, los residuos orgánicos de la cocina y las hojas secas. Sexta pregunta, la temperatura dentro de la compostera se encuentra en un intervalo entre 40 y 60 grados centígrados. Si se cumple, porque el compost tiene una humedad y oxigenación adecuada, resultando una temperatura óptima. Séptima pregunta, la compostera casera se encuentra permanente húmeda y libera líquido en exceso llamado lixiviación. Si cumple, porque la compostera lo tenemos tapado, manteniendo la humedad en el compost, expulsando el agua por el drenaje, liberando líquido en exceso llamado lixiviación. Octava pregunta, la compostera casera presenta un olor muy fuerte como a descomposición. Si se cumple, la compostera presenta un olor muy fuerte oliendo a tierra húmeda de bosque. Novena pregunta, ¿la textura del compost es compacta? Sí, la textura sí está compacta porque hemos aplicado el método casero para saber la temperatura del compost, cogiendo la tierra del compost, teniendo que desmoronarse como una esponja escurrida. Última pregunta, ¿cada 20 días se ha removido el compost? No, en este caso, según las recomendaciones de la profesora, lo he removido después de 15 días. Sexta sección, evaluación. Observaciones. 1. Olor a podrido en el drenaje. 2. Descomposición lenta, que los ajustes son: 1. Se hará más agujeros y ya no se tapará con plástico para que haya más oxigenación. 2. Agregar hojas secas pequeñas y tierra de jardín al voltear el compost. El funcionamiento del compost se verificó al revisarlo cada 2 días, midiendo y revisando el nivel de humedad y el olor que tiene el compost. Y esta alternativa de solución ayudará a disminuir la generación excesiva de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, H2O, el metano, CH4 y el óxido nitroso, evitando producir el calentamiento global al hacer un compost casero, reutilizando nuestros desechos orgánicos que botamos diariamente. Y esto es todo, profesora. Muchas gracias.